Buenas amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Acuario GCM. Y como veis, por fin ha llegado el nuevo acuario, el proyecto que venimos tiempo diciendo de 500 litros, lo tenemos aquí. Agradecer enormemente a la gente de Acuarios 4K y en especial a Javi por el gran trabajo que ha realizado. La verdad es que una urna maravillosa. Dimensiones de la urna 1,70 por 55 por 60. Acorde con las dimensiones que acabo de decir, pues va un poco el vídeo de hoy, es consideraciones a la hora de elegir nuestro acuario. La verdad es que es un acuario que ha quedado bastante bien, como veis sin tirantas, cristal de 15 milímetros, unos acabados muy finos, silicona negra porque pensamos que iba a dar mayor seguridad y solo falta pues empezar a seguir juntando materiales y pronto, en la mayor brevedad posible, pues empezar con el nuevo proyecto que en verdad pues tengo ganas, pero las cosas sabéis que me gusta ir poquito a poquito, paso a paso y haciendo las cosas lo mejor posible. Como hemos dicho antes, el acuario 1,70 por 55 por 60 saldría unos 561 litros. Veis que no son los 500 litros, pero en realidad si quitamos esos 15 milímetros de grosor que hemos dicho sería unos 67 por 52 por dejando 2,5 centímetros por lo menos y quitando la base pues unos 56 centímetros. Si haces esa medida serían 486 litros. Como veis ya estamos más cerca de los 500. Fijaos, se van 80 litros prácticamente, quitando el grosor de cristal. Y otra cosa, por ejemplo, es considerando el volumen de los filtros de agua que tendrá en su día, pues otros 25 litros así, pues unos 510 litros reales, a lo que hay que quitar luego el volumen que ocupe la decoración. Entonces, reales estaremos en unos 475, pero bueno, para orientarnos unos 500 litros. Consideraciones, como he dicho antes, esto me viene a mente, por ejemplo, porque en este acuario yo lo tengo en consideración. En los otros 3 acuarios que tengo en casa lo tengo en consideración. Pero, por ejemplo, imaginad que vosotros vais a montar vuestro primer acuario, cogéis una urna de 100 litros o, por ejemplo, 80 por 40 por 30, que realmente saldría unos 96. Empezamos a quitar el grosor de los cristales, vale. No tenemos filtro exterior, sino que tenemos filtro interior o filtro de Mozilla. Al final, quizá que nos encontremos que estamos con 80 o 75 litros reales. ¿Por qué viene esta consideración? Porque luego quizás vosotros vais a ir a la tienda y vais a decir, ¿de cuánto es tu acuario? De 100 litros. ¿Cuántos peces puedo meter en 100 litros? Hay que meter peces a lo mejor para 75 litros. O otra forma de ver la cosa. Si queréis hacer un proyecto de 100 litros, quizás tendréis que plantearos comprar un acuario de 120 o 130 litros para tener esos 100 litros reales, para esos peces de 100 litros y esos requerimientos. Segunda consideración, por ejemplo, sabéis que a mí me gusta mucho el tema del acuario plantado y sobre todo cuando estáis empezando la primera vez, imaginad que vais a las calculadoras famosas y te pone litros del acuario. Pues el mismo caso que hemos dicho antes, si es el acuario de 100 litros pero tenemos 60 reales, no hay que poner 100, hay que poner 80. ¿Por qué? Porque es un 20% más. Imaginad que coincide inicio de proyecto, estamos empezando, no tenemos muy claro ciertos conceptos y sobreabonamos un 20%, pues se puede traducir en problemas de algas. Por eso digo que vamos a tener siempre en cuenta o los litros que tenemos reales o cuando vayamos a empezar un proyecto, como es este caso antes de empezar, cuántos litros reales quiero y a partir de ahí replantear todo, como es iluminación, cómo es mueble, cómo es el tamaño de la urna, cómo son filtración y muchísimas más cosas. Ya os digo que este es mi consejo del día de hoy. Lo presentaré el nuevo acuario, que iremos poquito a poquito presentándolo, comentando las cosas, cómo lo vamos haciendo progresivamente durante las siguientes semanas. Pero quiero compartir eso para vosotros porque realmente es importante y la base cuando se empieza un proyecto es al principio. Después podemos hacer correcciones. Pero si queréis meteros un nuevo proyecto, pues empezar desde el principio, pensaros esos litros reales que de verdad queréis tener. Por ejemplo, por el tipo de peces, como hemos dicho antes, habrá peces a veces que necesiten un volumen mínimo, pues a lo mejor hay que sobredimensionar esa urna, como estamos diciendo. Y con todas esas cositas, pues al final estaremos un poquito más cerca de triunfar con nuestros proyectos. Bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, por lo de siempre, dejad vuestros comentarios, vuestros likes. Si alguien no está suscrito y le apetece que se suscriba. Pero sobre todo, como siempre digo, lo importante de este canal es aprender, ver cosas nuevas y sobre todo disfrutar este hobby. Espero que os guste y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego, amigos!